comienzo al acto. Gracias. Buenas tardes a todos. Hoy es el último día, la última jornada de estas conferencias, serie de conferencias que hemos realizado la semana pasada y ayer también tuvimos unas charlas. Y bueno, para mí es un placer presentar a Esperanza López. Esperanza es uno de nuestros miembros más activos del Instituto. Ella ha trabajado, de hecho, hemos sido compañeros de hace más de 20 años. Esperanza hizo la tesis doctoral en el campus del CSIC, hace ya algunos años que han pasado. Y bueno, desde entonces hemos mantenido contacto, hemos trabajado en temas un poco diferentes, ¿no? Con los tiempos, con los años han ido pasando. Ella se ha dedicado mucho tiempo a trabajar en la teoría de cuerdas y en temas relacionados con teoría de cuerdas, y ha ido derivando un poco a los temas de los que nos va a contar hoy, de la holografía, y se ha ido a vivir a la frontera, ¿no? Según dice el título de su conferencia. Ha realizado diversas estancias en el extranjero, como muchos físicos teóricos y científicos. Ha estado en Santa Bárbara, en Estados Unidos. A ver, ¿ahora? Ah, sí, claro. Bueno, simplemente quiero decir que Esperanza es una investigadora experta en teoría de cuerdas y los temas que nos va a hablar. Y bueno, yo creo que, por favor, te doy la palabra. Bueno, quería empezar diciendo que estoy muy contenta de poder presentar esta charla aquí en la Residencia de Estudiantes y ante este público, y en que esta serie de charlas de personal de nuestro instituto en la Residencia de Estudiantes se estén convirtiendo en una tradición. Creo que esta ya es la cuarta edición. Bueno, voy a hablar de un tema que toca muchos aspectos de la física. Entonces voy a empezar directamente porque tengo unas transparencias de introducción y creo que es la mejor forma de comenzar. Vamos a ver. Bueno, así empezando por las grandes ideas, nuestro mundo está compuesto de materia e interacciones. La materia serían los ladrillos con los que se construyen las cosas, y las interacciones el cemento que mantiene estos ladrillos unidos para formar estructura. Entonces, el foco de esta charla va a estar en las interacciones. Vamos a hablar sobre todo de interacciones. Entonces, una de las estructuras más fundamentales de nuestro mundo son los átomos. En la formación del átomo intervienen distintas fuerzas. Están las fuerzas nucleares, que mantienen el núcleo atómico unido, y estas solo las encontramos en el mundo subatómico, y para estudiarlas hay que utilizar unos aparatos muy complicados que son los aceleradores de partículas. Luego está la fuerza electromagnética, que es la que mantiene a los electrones orbitando alrededor del núcleo, y esta fuerza es fundamental en nuestra vida cotidiana porque es la base de toda la tecnología, sin la cual nuestro mundo moderno no sería posible. Y luego hay una fuerza que la experimentamos de manera constante y directa, sin necesidad de ninguna tecnología que intervenga. La experimentaron los primeros humanos, y esta es la fuerza de la gravedad. Simplemente con movernos la estamos experimentando constantemente. Y quizá por ello este dibujo se representa el instante en el que Newton se le ocurrió su idea de la gravitación universal, con una anécdota tan sencilla como que una manzana se le cayó en la cabeza, y esto le dio lugar a la inspiración. Entonces, esta fuerza, además, la gravedad, es algo que ha cambiado de manera radical nuestra manera de entender el universo gracias a las ideas de Einstein. Ahora sabemos que nuestro universo comenzó en una explosión inicial que llamamos Big Bang, se expandió hasta las enormes dimensiones que tiene ahora, e incluso sigue en expansión. Pero esta fuerza, que como he intentado presentar es fuerza de la que tenemos la interacción, de la que tenemos una experiencia más directa, sin embargo es una de las que menos comprendemos. Entonces este va a ser el tema de esta charla. Voy a intentar
explicar un poco cuáles son todavía las cuestiones abiertas que quedan en gravedad y un poco, digamos, algunas vías para intentar resolverlas o para intentar, digamos, avanzar en este camino de la comprensión de la naturaleza. Bien, entonces para ello, lo primero que tengo que mencionar es que la física sufrió una revolución drástica a principios del siglo pasado. Hasta la física, hasta el siglo XIX, se suele denominar como física clásica, lo llamado mundo clásico, que es el mundo de nuestra experiencia cotidiana. Aquí lo he representado como este señor tomándose tranquilamente su desayuno y leyendo el periódico. Sin embargo, a principios del siglo pasado, debido a los avances tecnológicos, se tuvo acceso a nuevos regímenes de la naturaleza y ahí se empezó a ver que las cosas funcionan de manera muy distinta a lo que es nuestra intuición cotidiana. Y surgió uno de los ámbitos que surgió, es el ámbito de lo muy pequeño, aquí lo he representado por la escala del átomo, y la física, estas escalas, está dominada por unas reglas completamente distintas que se conocen como física cuántica, que lo he llamado como mundo cuántico. Digamos que la esencia bueno, no voy a explicar qué es la física cuántica aquí en 5 minutos, pero para dar simplemente una idea, la física cuántica está basada contiene la probabilidad como un concepto fundamental. Voy a intentar explicarlo a nivel de este señor que está aquí desayunando. Podríamos pensar que este señor puede estar leyendo el periódico, como vemos en la imagen de aquí, podría estar tomándome su café o podría estar haciendo las dos cosas a la vez. Pero aunque nosotros no le estemos mirando, sabríamos que está haciendo una de estas tres cosas. Sin embargo, en el mundo cuántico es un mundo distinto, en el que este señor, si fuera un señor cuántico, podría estar haciendo estas tres cosas a la vez. Solamente en el momento de mirarlo veríamos que está haciendo una de ellas, pero podría estar, digamos, en un estado indefinido en el que realiza muchas posibilidades al mismo tiempo. Y nosotros solo podemos saber, lo más que podemos saber del sistema es con qué probabilidad puede darse una de estas posibilidades. Aquí hay un ejemplo que seguro que probablemente todos habéis oído, que es el gato de Schrödinger, que puede estar vivo o muerto, puede estar en un estado indefinido entre vivo y muerto, y solamente si abrimos la puerta de la habitación y miramos, el gato se decidirá a estar o vivo o muerto. Si no miramos, puede estar en una superposición de los dos. Entonces, bueno, simplemente que la mecánica cuántica, la física cuántica, introduce el concepto de probabilidad, pero a un nivel fundamental. Bien. Y luego está el mundo relativista. Este mundo surge cuando nos vamos al ámbito de las grandes velocidades. Y la idea fundamental es que hay una velocidad de propagación máxima, que es la velocidad de la luz. Esto tiene unas consecuencias dramáticas que voy a también intentar explicar muy brevemente. Imagínate que nos imaginamos otra vez el punto de vista de este señor que está aquí sentado y un coche que se está moviendo alejándose de él y lo ve alejarse a una cierta velocidad. Si ahora este señor se levanta y se empieza a mover en la dirección opuesta al coche, de manera relativa verá que el coche ahora se está alejando un poquito más deprisa porque él se está moviendo en la dirección opuesta. Esto nos haría pensar que no existe una velocidad de propagación máxima, porque si estamos viendo algo que se mueve a la velocidad que sea, no tenemos más que tener un movimiento relativo opuesto para verlo alejarse más rápidamente. Pero esto no es así, hay una velocidad de propagación máxima que es la velocidad de la luz. Entonces, bueno, quizá un poco no es evidente, pero esto implica que el espacio y el tiempo tienen que transcurrir de manera que depende del propio observador. El espacio y el tiempo ya no son conceptos absolutos, sino que de alguna forma se vuelven conceptos dinámicos. Y la noción de un tiempo absoluto, este señor que está aquí tomándose su desayuno y mira su reloj, es algo que depende del observador. Y esto lo he querido aquí de alguna forma reflejar con este cuadro de Dalí en el que el concepto de reloj parece como que se desvanece un poco. Vale. Entonces, una vez que tenemos estos nuevos principios,
el de la cuántica y el de la relatividad, lo natural es intentar adaptar las teorías que gobernaban el mundo clásico a estos nuevos principios, intentar extenderlas de manera que ahora cumplan, o sea, de alguna forma se unifiquen con estos nuevos principios. Entonces, la unión de la gravedad con el principio de relatividad dio lugar a la relatividad general, en la que pensamos que la materia, las masas, no se atraen directamente, sino que, digamos que el concepto fundamental es que una masa deforma, una energía deforma el propio espacio-tiempo. Aquí, si pensamos, por ejemplo, que esto es el Sol, deformaría el espacio-tiempo creando una especie de hoyo alrededor suyo. Y los planetas orbitarían alrededor del Sol simplemente porque ven este hoyo sienten este hoyo que ha creado el Sol. Esta es un poco la idea de la relatividad general. Entonces, ahora el siguiente paso que uno puede digamos, intentar es unificar la relatividad general con los principios de la mecánica cuántica. Y aquí, sin embargo, y esto es algo que surgen muchísimas dificultades de fondo, no solamente técnicas, y podríamos decir que es uno de el santo grial de la física teórica, conseguir unificar la gravedad con los principios de la mecánica cuántica. Ahora, este problema no se da con las demás interacciones. Por ejemplo, el resto de las fuerzas, que son las fuerzas nucleares, el electromagnetismo, se pueden adaptar perfectamente a los principios de la mecánica cuántica y de hecho forman un modelo unificado que se llama modelo estándar, que incluye todas las partículas que conocemos, incluiría los quarks, las partículas análogas al electrón, los mediadores de las fuerzas, por ejemplo aquí está el fotón, y esta partícula que se ha descubierto más o menos recientemente en el CERN, que es el bosón de Higgs, y que va a ser el tema de la próxima conferencia. Vale. Entonces, bueno, una vez que queremos hacer una cosa, nuestro objetivo era cuantizar gravedad, pero nos encontramos unas dificultades enormes. Entonces, siendo gente práctica, podemos repensar y decir, pero ¿es realmente necesario cuantizar gravedad? Entonces nos podemos preguntar, ¿es un problema técnico? Ya he dicho antes que no es simplemente un problema técnico. ¿Es gravedad diferente a las distintas fuerzas? Y lo que he planteado, ¿es necesaria realmente una versión cuántica de la gravedad? Entonces aquí la gravedad nos ayuda y resulta que la gravedad predice sus propios límites. Entonces voy a intentar explicar esto un poco. Bueno, volvemos a la imagen que nos da la relatividad general, de que las masas deforman el espacio-tiempo, una masa deforma el espacio-tiempo creando una especie de hoyo a su alrededor que es tanto más profundo cuanto más grande sea la masa. Entonces, vamos a pensar que nosotros nos situamos sobre la superficie de esto, podemos pensar que es un planeta, y queremos lanzar una piedra y que salga de este hoyo. Claramente, cuanto más profundo sea el hoyo, más velocidad inicial debe tener la piedra para poder escapar y ascender todo este potencial, todo este agujero que se ha dibujado aquí. Pero ahora nos encontramos con un aspecto fundamental que he mencionado antes, es que hay una velocidad máxima de propagación. Eso quiere decir que cuando este hoyo, esta deformación en el espacio-tiempo es lo suficientemente profunda, llega un momento en que no podemos tirar nada que salga, que logre escapar fuera del campo de atracción de este objeto, porque haría falta darle una velocidad mayor que la de la luz. Esto no es posible. Entonces esto hace que relatividad general predizca unos objetos de lo más misteriosos y fascinantes, que son los agujeros negros. Son objetos de los que hay una zona de la geometría que ellos producen, detrás de la cual nada puede escapar. Y este es el concepto de horizonte que va a jugar un papel importante en la charla, y por eso quería
quería, bueno, de alguna forma explicarlo mejor. Simplemente la combinación de que la masa deforma el espacio más que hay una velocidad máxima de propagación hace que estos objetos tengan que existir. De hecho, bueno, se han visto también en los centros de las galaxias, parece que en general hay un agujero negro supermasivo. Ahora vamos a ver que no solo esto es así, sino que aquí he dibujado otra vez, aquí tengo otro dibujo de un agujero negro. Esta zona aquí en verde sería la zona fuera del horizonte, en la que todavía cosas que ocurren sobre esta zona pueden escapar y alejarse de la influencia del objeto que está deformando la geometría. Pero si penetramos a la zona dentro del horizonte, lo habitual es que esa zona acabe en una singularidad, en un solo punto donde el espacio está infinitamente curvado y la gravedad es infinitamente fuerte. Entonces, ahí estamos, de manera natural, en el ámbito de las pequeñas distancias que he comentado antes, que está dominado por las reglas de la mecánica cuántica. Por tanto, aunque empecemos diciendo, bueno, quizá no necesitamos cuantizar gravedad, pero es que gravedad contiene en sí misma unos objetos que nos predicen que en alguna zona de su geometría va a ser necesario aplicar las reglas cuánticas para realmente entenderlos en profundidad. O sea que esto motivaría que realmente, si queremos entender bien gravedad, necesitamos tener una versión cuántica de la gravedad. Entonces, bueno, ahora voy a... esta presentación va a ser un poquito un tour de force de muchas ideas de la física fundamental. Entonces, ahora voy a presentar muy brevemente un aspecto del mundo cuántico. Y es que el mundo cuántico está lleno de partículas que aparecen y desaparecen de la nada. Esto parece una idea bastante exótica, no voy a entrar a motivarla porque no tengo tiempo, pero podéis creerme que es así. Estas partículas, como aparecen y desaparecen de la nada, y la conservación de energía es una de las reglas fundamentales del universo, pues la energía no puede crearse aquí de la nada, y lo que ocurre es que una de las partículas tiene energía de estas parejas que están constantemente apareciendo y desapareciendo del vacío. Una tiene energía positiva y otra energía negativa. Son lo que llamamos partículas virtuales, porque todas las partículas reales tienen energía positiva. Estos, digamos, son, si queréis, es una manera de representar la física cuántica. Podemos pensar, hacernos una representación en términos de estas fluctuaciones del vacío en el que constantemente pares, uno de los elementos de energía positiva y otro negativa están apareciendo y desapareciendo del vacío. Ahora, podríamos pensar, ¿son detectables estas partículas virtuales, estos pares virtuales? Pues no, estos pares virtuales que he intentado aquí representar por este dibujo que encontré en internet, sin más, pues los pares virtuales son indetectables directamente. Para poder detectarlos necesitamos un aporte de energía que convierta a los dos elementos del par en partículas reales. Sin este aporte de energía, los pares virtuales no son detectables, aunque tienen consecuencias. El hecho de que el vacío cuántico esté lleno de estas partículas virtuales tiene consecuencias que sí son medibles, pero directamente estos pares no son detectables. Ahora vamos a volver otra vez al ámbito de los agujeros negros, que es en el que nos vamos a mover en toda la charla. Aquí he representado el vacío del que están constantemente surgiendo estos pares virtuales. Entonces vamos a ver, no sabemos digamos, que cuantizar la gravedad desde el principio básico, pero uno puede simplemente intentar deducir cuáles son las consecuencias de la existencia, por ejemplo, de esto, que es una de las características más fundamentales del mundo cuántico. ¿Qué significa, qué implicaría esto para un black hole? Como hemos dicho, la característica fundamental de los agujeros negros es que tienen este horizonte, de manera que si las cosas ocurren dentro del horizonte no hay manera de que escapen. Entonces vamos a suponer que aquí, alrededor del agujero negro, se están produciendo pares virtuales, como están ocurriendo en todo el resto del universo,
Pero podría ser que en estos pares virtuales que se producen, se propagan un poco y luego se vuelven a recombinar, uno de los pares cae dentro del horizonte del agujero negro. Ese par ya no va a ser capaz de recombinarse con su compañero, porque no va a poder escapar del agujero negro. De esa forma, lo que ocurre es que el agujero negro, de manera efectiva, está radiando partículas. Ahora, para que esta partícula, que ahora se radia como partícula real, nosotros la veamos como partícula real, se ha tenido que se extrae un poco de energía del agujero negro para poder convertir esta partícula, que era virtual, ahora en partícula real. O sea que los agujeros negros se comportan como cuerpos calientes, emiten radiación, y esta radiación tiene el espectro un espectro térmico, y por tanto los agujeros negros son objetos que se les puede asignar una temperatura. Entonces, el hecho de que los agujeros negros radien y al radiar vayan perdiendo parte de su masa, se puede entender simplemente como la combinación de la existencia de estos pares virtuales que caracterizan el mundo cuántico, combinado con la existencia del horizonte, que es lo que caracteriza al agujero negro. Entonces, este fenómeno, los agujeros negros, y en particular todo lo asociado con que se comportan como cuerpos calientes que tienen una temperatura, es algo que nos abre una ventana a la gravedad cuántica. O sea, aunque no sepamos cuantizar la gravedad desde los principios fundamentales, pero tenemos aquí un efecto que solo ocurre debido a combinar gravedad con física cuántica y del que podemos intentar extraer las mayores conclusiones posibles. Y eso es lo que voy a presentar ahora a continuación. Entonces, bueno, el concepto de temperatura es algo que típicamente asociamos a un sistema con muchas componentes. Y la temperatura es algo que solo nos aparece cuando hacemos medidas globales sobre el sistema. Por ejemplo, aquí he representado un gas en una caja. No tiene mayor significado que unas partículas sean azules y otras rojas, simplemente esa es la imagen que encontré en Internet. Entonces, estas partículas golpeando sobre las paredes de la caja las calentarían y darían lugar a una cierta temperatura que nosotros podríamos medir. Pero este es un efecto asociado a que es un sistema con muchas componentes y es un efecto asociado, digamos, a la combinación del efecto de cada una de sus partículas. Es una especie de efecto de característica colectiva del sistema. Ahora, como he dicho esto, uno se puede preguntar ¿cuántos estados distintos producen la misma temperatura? Aquí, como veis, las partículas se están moviendo constantemente y están cambiando. Si quisiéramos describir la posición de cada una de ellas, hay montones de posiciones que producen la misma temperatura sobre la caja. Este es precisamente este es el tipo de medidas que podemos hacer y que tienen sentido cuando intentamos caracterizar un sistema con muchas componentes. Hacemos medidas que no dependen directamente del estado microscópico de cada una de sus componentes y son una especie de efecto colectivo. Entonces tiene mucho sentido preguntarse cuántos estados distintos del sistema van a producir la misma temperatura. Y este concepto es un concepto fundamental también en física que se llama entropía. La entropía es el logaritmo del número de estados que producen una misma situación macroscópica. Y bueno, quizá algunos no recordéis exactamente qué función es el logaritmo, pero lo voy a explicar en la siguiente transparencia. Entonces, la entropía es una cantidad fundamental porque satisface lo que se conoce como la segunda ley de la termodinámica, que es en cualquier proceso espontáneo, la entropía tiende a crecer. Aquí vemos un ejemplo, que es si tenemos este recipiente con dos compartimentos, y aquí tenemos una llave que aísla uno de otro. Aquí tenemos vamos a suponer que son moléculas moviéndose en simplemente este compartimento. El número de estados accesibles es proporcional al volumen, a este volumen. Está claro que cuando abrimos la llave y ahora tienen acceso a un espacio mayor,
el número de estados posibles va a ser también mayor, porque pues, son accesibles todos los estados que teníamos antes, más los que consisten en ocupar también el segundo recipiente. Por tanto, aquí veis un ejemplo claro en el que si se deja evolucionar al sistema de manera natural, la entropía siempre tiende a aumentar. Es un concepto fundamental, el de entropía. Entonces, ahora os he comentado en la transparencia anterior que los agujeros negros se les puede asignar una temperatura. El proceso de formación de un agujero negro sería el siguiente. Colapsan, se contraen gravitacionalmente, colapsan una cierta cantidad de componentes de materia. Aquí están representados como un libro, un pez, un señor y no se sabe qué, muy bien, un balón de rugby, por ejemplo, y esto acaba formando un agujero negro. Toda esa información ahora queda contenida dentro del horizonte del agujero negro, porque he dicho que ninguna información puede escapar. Lo único que escapa es esta radiación térmica, y que, por tanto, como he explicado antes, a los agujeros negros se les puede asociar una temperatura. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿se les puede asociar también una entropía? Y efectivamente es consistente asociarles a los agujeros negros una entropía. Se comportan como objetos que siguen las leyes de la termodinámica y se les puede asociar una entropía. Y la entropía resulta ser proporcional al área del horizonte. Este es un resultado sorprendente. Como no es evidente a priori que sea sorprendente el que la entropía sea proporcional al área, voy a dedicar un par de transparencias, bueno, la transparencia siguiente, a intentar mostraros por qué es sorprendente que la entropía sea proporcional al área. Entonces, de nuevo, vamos a irnos a un ámbito más cotidiano y vamos a suponer que tenemos un teatro y que hay, o quizá podría ser esta sala, y que tenemos lo que es normal, un auditorio lleno de sillas, como ocurre en esta sala, y a la sesión correspondiente asisten espectadores que podríamos clasificar, así grosso modo, en hombres y mujeres. Vamos a poner, podríamos hacer alguna clasificación más gender, no sé cómo decir, pero en fin, este es el ejemplo que he considerado. Entonces, vamos a suponer que la sala se llene. Entonces, el número de estados posibles en la sala viene dado por, en cada silla puede haber o un hombre o una mujer. O sea que hay dos posibilidades por cada silla. Si tenemos el número de sillas que sea, tenemos que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, asociado a los dos posibles estados de ocupación que tiene cada silla, y el número de estados será 2 elevado al número de sillas. Este elevado solo quiere decir que multiplicamos 2 por sí mismo tantas veces como nos diga este exponente. En este caso, en el caso de un auditorio, lo normal es que el número de sillas sea las filas por las columnas, que es lo que ocurre en esta sala. Entonces, la entropía, hemos dicho que es el logaritmo del número de estados. El logaritmo es una función que lo único que hace es extraer este exponente. Entonces, la entropía sería proporcional al número de sillas, que en este caso es proporcional al volumen de la sala. En realidad esto es un área, pero como solo puedo presentar cosas en dos dimensiones, lo que represento como áreas lo voy a llamar volumen, de aquí en adelante. Ahora, imaginaros que entráramos a la sala y nos encontráramos, en lugar de una serie de filas de sillas que cubren todo el espacio posible, nos encontráramos solo algunas sillas. Imaginaros que el número de sillas fuera, en lugar de ser filas por columnas, fuera filas más columnas. O sea, viniera dado por el área. Área le voy a llamar siempre al, digamos, en este caso sería el perímetro de la sala. O sea que volumen siempre voy a representar de esta forma y área asociado a la frontera de una región. Entonces, uno pensaría que esto es muy extraño. ¿Cómo es posible que la sala, en lugar de llenarse de esta forma, simplemente tenga esta estructura? Uno pensaría, ¿qué ha tenido en mente el arquitecto que lo ha diseñado?
Pues esta es la manera que se comporta gravedad. Como veis aquí, lo normal en un sistema es que el número de estados sea proporcional a su volumen. Bueno, la entropía sea proporcional al volumen, pero en el agujero negro hemos visto que no es proporcional al volumen, es proporcional al área del horizonte, que es su frontera. O sea que en esta analogía, quizá un poco forzada, con el black hole, en lugar de darse esta situación, que es lo que intuitivamente nos resultaría normal, se da esta otra. Entonces, bueno, por supuesto, esto no es habitual y no es lo que uno esperaría, y con este ejemplo quería recalcar este hecho de que es sorprendente este resultado. Ahora, otro aspecto importante es la conexión entre entropía e información. Aquí tenemos otra vez nuestra sala y en cada silla puede estar ocupada por, hemos dicho que puede estar ocupada por un hombre o por una mujer. Esto ha sido una manera así muy, digamos, sencilla de representar lo que en teoría de la información se conoce como un bit. Los bits, que son la base de los funcionamiento de todos los ordenadores, son dos estados que pueden tener, objetos que pueden tener dos estados, 0 o 1. Aquí el 0 o 1 correspondería a que sea mujer o sea hombre. Ahora, una vez que tenemos un montón de unidades que su estado puede ser 0 o 1, esto nos sirve para codificar información, que es lo que hacemos, en lo que se basa, por ejemplo, los ordenadores codifican la información de esta manera. De manera que la entropía está asociada al número de estados, y el número de estados nos da una idea de la información que puede contener el sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, ya he introducido suficientes cosas para para formular el principio holográfico, que es el tema de la charla. Entonces, los agujeros negros son los objetos de la naturaleza. Bueno, el agujero negro, vuelvo a repetir, su entropía es igual al área del horizonte, y son los objetos de la naturaleza que tienen mayor entropía. Dado su volumen, tienen mayor entropía. Entonces, esto lleva a formular lo que se conoce como el principio holográfico, que es que la información que se puede codificar en una región cualquiera del espacio está acotada por el área de su frontera. La idea es que si esa región estuviera ocupada por un agujero negro, tendría máxima entropía. Como hemos dicho que la entropía está asociada a la información, entonces la máxima información que podría tener esa región estaría dada por la información asociada al objeto que tiene mayor entropía, el agujero negro. Entonces, ahora os podéis preguntar, pues esto es un poco extraño, porque antes hemos dicho que lo natural es que la entropía sea proporcional al volumen, y aquí estamos proponiendo un principio general que nos dice que la máxima información que puede codificar una región no es proporcional a su volumen, sino que está acotada por el área de su frontera. Entonces, aquí hay un elemento importante, que es que esta fórmula no está completa, como la había escrito antes, sino que es el área del horizonte dividido por 4 veces g, donde g es la constante de Newton, la constante universal de gravitación, que gobierna la intensidad de la fuerza gravitatoria. Esta es la ley de gravitación universal de Newton, y aquí g aparece gobernando cuál es la intensidad con la que se atraen las masas. Y esta constante g es extremadamente pequeña. Por tanto, este enunciado del principio holográfico se completa, y es una parte importante, diciendo que la información que se puede codificar en una región está acotada por el área de su frontera, pero medidas en unidades de g. Eso quiere decir que podemos tener muchísima información en esta región, podemos tenerla en un nivel en el que sea compatible con pensar que la información es proporcional al volumen, y solamente si realmente queremos llevar este área extremadamente de cosas hasta el punto de formar un agujero negro, es donde empezaríamos a ver esta limitación en el que la información máxima es proporcional al área y no al volumen. O sea que esta parte que he puesto aquí en verde es importante para entender
el principio holográfico. Vale. Entonces, bueno, ahora tenemos que esta propuesta, el principio holográfico, que nos dice que la máxima información que se puede contener en un sistema es proporcional al área que lo rodea, no a su volumen, sino al área que lo rodea. Y esto se parece mucho a la idea de holograma. Holograma es algo en 2 dimensiones que es capaz de codificar información de 3 dimensiones, información en relieve, no como una fotografía usual. Entonces, la siguiente pregunta que surge es: ¿existirá una teoría sin gravedad que, formulada sobre la frontera, volviendo aquí a la analogía con el auditorio, formulada sobre la frontera, equivalga a la gravedad cuántica en el interior? Esta pregunta, esta motiva, es otra manera de enfocar el principio holográfico. Ahora, a esta teoría que podría servir de holograma a gravedad cuántica, no le pedimos que no pedimos que sea una teoría de sillas, puede ser una teoría con unos grados de libertad distintos. Aquí los he representado como bombillas, por ejemplo. Lo que sí le pedimos es que entre las 2 teorías haya una correspondencia 1 a 1. O sea que, recapitulando un poco, hemos empezado queriendo cuantizar gravedad. He mencionado que era difícil. Nos podíamos preguntar, ¿pero es necesario? Hemos visto que es necesario porque gravedad predice que va a haber ámbitos en los que es necesario la singularidad de los agujeros negros que he mencionado. Ahora, combinando principios básicos de la mecánica cuántica con el hecho de que los agujeros negros tienen un horizonte, hemos llegado a que los agujeros negros radian y que se les puede asignar una temperatura. Y hemos visto que se les puede asignar también una entropía. Ahora, he mencionado que esa entropía tiene esta característica sorprendente de que es proporcional no al volumen del agujero negro, sino a la frontera. Y eso nos ha llevado a este principio holográfico en el que, asumiendo que los agujeros negros son los objetos que tienen mayor entropía, eso es cierto, no es una hipótesis, entonces se llega a que la información acotada, la máxima información que podemos tener en una región cualquiera del espacio, va a ser proporcional a su frontera, con este coeficiente de proporcionalidad que es la constante de Newton que he explicado. Entonces podemos pensar en que una teoría viviera en la frontera y que fuera capaz, una teoría sin gravedad y siguiendo las reglas usuales, de que la información que contiene es proporcional a su volumen, que en este caso sería el área, y que sea capaz de describirnos completamente la teoría de gravedad en el interior. Esto es el principio holográfico. He recapitulado un poco porque he dicho muchas cosas y creo que puede ayudar. Y ahora, un concepto básico es que esta teoría holográfica, que vive en la frontera y que es capaz y que debería ser capaz de explicarnos toda la física que sucede en el interior, puede ser una teoría cuyos grados de libertad son muy distintos. Y eso lo he representado aquí como sillas asociadas a la gravedad y aquí bombillas asociadas a esta teoría holográfica. Entonces, bueno, esta es una idea que surgió hace algo más de 20 años y, bueno, desde el comienzo fue una idea muy atractiva, pero digamos que, bueno, era muy difícil pensar en una realización concreta. Pero, efectivamente, unos años después, se ha encontrado una realización concreta de esta idea. Y, bueno, como las imágenes pueden ayudar a fijar las ideas, he utilizado esta imagen tan curiosa que quiere remarcar el hecho de que la teoría que vive en el volumen y la teoría que vive en la frontera pueden ser muy distintas. Aquí la teoría en el volumen estaría asociada a este conejo, mientras que la teoría en la frontera pues, podría ser una mano. Simplemente, por las razones que sean, resultan ser una complementaria a la otra. Y eso está representado aquí con que la sombra que produce el conejo en la pared pues, resulta ser una mano. Entonces, el ejemplo concreto para el que esto funciona es gravedad viviendo en un espacio curvado. El espacio más sencillo es el espacio plano.
El siguiente espacio más sencillo que nos podemos imaginar es una esfera. Una esfera está caracterizada porque las líneas paralelas se acaban cruzando. Un hiperboloide es esencialmente lo mismo que una esfera, solo que ahora las líneas paralelas se separan arbitrariamente, tiene curvatura constante, por otra parte. Entonces, resulta en este ejemplo concreto, bueno, como he dicho, la teoría de gravedad es gravedad en este espacio curvado, tanto especial, que es un hiperboloide. Pero resulta que la teoría en la frontera es una teoría muy parecida a la que describe las fuerzas nucleares. No voy a describir cómo surge este ejemplo concreto, pero este ejemplo completo, repito una vez más, que relaciona gravedad en un espacio con curvatura negativa, en un hiperboloide, caracterizado porque las líneas paralelas se van a separar, y la teoría en la frontera, que serviría de holograma a la gravedad en el interior, es una teoría muy parecida a la que gobierna las fuerzas nucleares. Entonces ahora voy a hablar muy brevemente de las fuerzas nucleares. La manera técnica en la que nos referimos a la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los núcleos atómicos, es como cromodinámica cuántica. Esta fuerza, ya he mencionado varias veces que es muy fuerte, bueno, mantiene los átomos muy fuertemente ligados, y una experiencia directa de lo fuerte que es que las bombas más potentes, las bombas nucleares, están basadas o bien en romper núcleos atómicos o bien en fusionarlos. Este proceso libera una cantidad de energía enorme, que es lo que da lugar a estas explosiones monstruosas de las bombas atómicas o nucleares. Ahora, aún más mayor, más intensa que la fuerza que mantiene unidos a los protones y neutrones en los núcleos atómicos, es la fuerza que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y los nucleones. Quizás sabéis que los protones y los neutrones no son partículas fundamentales. Las partículas fundamentales asociadas a las interacciones fuertes son los quarks. Estos quarks tienen una interacción tan fuerte que es imposible separarlos. Es una propiedad que se conoce como confinamiento. Los quarks se agrupan de 3 en 3 y forman protones y neutrones. Entonces, esta propiedad de confinamiento, muchas veces, como los quarks se agrupan de 3 en 3, se representa como si los quarks tuvieran asociados un color y la naturaleza solo permitiera objetos que no tienen color, objetos blancos. Y esto solo se consigue combinando los 3 colores distintos. Por esa razón, a las fuerzas nucleares se les llama cromodinámica cuántica. Cromo por esta analogía con el color, con los 3 colores fundamentales que combinados nos dan blanco. Entonces, bueno, esta fuerza es tan intensa que a las partículas que median esta fuerza, lo análogo a los fotones en la interacción electromagnética, se le conoce con el nombre de pegamento, gluones en inglés. Bueno, entonces, como os podéis imaginar de todo lo que he dicho aquí, QCD, la cromodinámica cuántica, es una teoría muy, muy compleja. Entonces, bueno, este ejemplo concreto de equivalencia holográfica resulta relacionar, vuelvo a recapitular, gravedad en el interior con una teoría parecida a la cromodinámica cuántica en la frontera. Entonces, esta es una equivalencia entre teorías fundamentales, ambas de ellas son teorías fundamentales para describir la naturaleza. Eso, por supuesto, es un punto positivo de este ejemplo, pero también son las dos teorías con preguntas abiertas. La gravedad, porque no la sabemos a nivel fundamental cuantizar, y la cromodinámica cuántica, porque las interacciones son tan fuertes que no las sabemos tratar. Entonces, bueno, podríais pensar, bien, después de no sé cuánto tiempo llevo hablando, media hora o 3/4 de hora, hemos llegado a una equivalencia entre una teoría difícil y otra todavía más difícil. Entonces la pregunta es,
tiene alguna utilidad esta equivalencia, porque todo esto ha sido un hilo lógico en el que sin poder abordar la teoría desde los principios fundamentales, intentamos encontrar un camino alternativo que nos dé la máxima información posible. Pero podríais preguntaros, bueno, pues siguiendo este camino hemos llegado, digamos que, a un punto muerto, a un punto desde el que no podemos continuar. Pero sin embargo, esto no es así. Este ejemplo particular es útil tanto para obtener resultados importantes sobre QCD utilizando gravedad, como para obtener resultados importantes de gravedad utilizando QCD. Y esto es lo que voy a presentar a continuación, y con eso ya acabaré la presentación. Entonces, bueno, vamos a hablar de la paradoja de la información en el ámbito de gravedad de los agujeros negros. Como he dicho antes, podemos imaginar un proceso en el que distinta configuración de materia colapsa bajo la interacción gravitatoria y da lugar a un agujero negro. Una vez que se ha formado el agujero negro, la única información que parece que puedo percibir desde el exterior del agujero negro es simplemente su temperatura. De alguna forma, toda esta información ha quedado, permanece dentro del horizonte, o puede permanecer dentro del horizonte. O sea, podríamos pensar que no se pierde, sino que simplemente está en una zona a la que no tenemos acceso, pero que no se ha perdido. Ahora, sin embargo, hemos visto que el agujero negro radia, y al radiar, para convertir esos pares virtuales en una radiación real, se tiene que extraer energía del agujero negro, y al extraer esa energía, el agujero negro pierde masa y disminuye su tamaño. En general puede ocurrir que, bueno, se evapore completamente, y si se evapora completamente, ahora ya ni siquiera podemos pensar que hay un lugar que, aunque no sea accesible, en ese lugar reside la información a la que no tenemos acceso. Parecería que en este proceso la información simplemente se ha perdido. Y esto es lo que se conoce como la paradoja de la información. Entonces la pregunta es, ¿permite gravedad que la información se pierda? Esto no ocurre en ninguna de las demás interacciones. Es un principio fundamental también que la información no se destruye. Entonces, si pensamos en esta idea holográfica y en este ejemplo particular en el que gravedad es dual a una de estas interacciones en las que sabemos que la información no se puede perder, si esto es simplemente este esquema, ya nos dice que la información tampoco se puede perder en este proceso de formación y posible posterior evaporación del agujero negro. Con lo cual llegaríamos a la conclusión de que esta idea de que la radiación solo sabe de la temperatura es falsa. De alguna forma, en esta radiación debe haber correlaciones, quizá muy sutiles, en las que, sin embargo, capturan la información. Igual que, por ejemplo, podemos pensar que si tenemos un libro y lo quemamos, de manera estricta en las cenizas, si supiéramos todo el proceso, cosa que hay una diferencia entre que algo sea extremadamente difícil o que sea imposible. Este ejemplo de las cenizas sería extremadamente difícil, mientras que este proceso de aquí sería directamente imposible. Entonces, esto nos lleva a pensar que la radiación tendrá algunas correlaciones que, aunque sean muy difíciles de extraer, pero que de alguna forma la información sigue ahí y no se ha perdido. Y eso, esta pregunta ha sido motivo de debate a lo largo de muchos años, y solamente gracias al principio holográfico y a esta realización particular, digamos que, aunque no sea una pregunta que esté completamente resuelta, pero la balanza parece inclinarse hacia pensar que la información no se pierde en estos procesos de evaporación de agujeros negros. Bien, y ahora finalmente voy a presentar el ejemplo en el que holografía, este caso particular del que estoy hablando, nos ayuda a entender QCD. Entonces, para poder utilizar holografía para entender algo sobre las fuerzas nucleares, necesitamos estar en una región de los parámetros en la que gravedad seamos capaces de entenderla. Gravedad cuántica, ya he dicho que no la entendemos, por tanto podríamos pensar cuál sería un límite en el que nos baste con la relatividad general, sin incluir los principios del mundo cuántico, para describir gravedad en este hiperboloide. Entonces, digamos que el límite en el que esto es posible es suficiente con describir gravedad a nivel clásico,
aquí en el interior. Ese límite consiste en que la constante de Newton, que he mencionado anteriormente, que es un elemento fundamental del principio holográfico, es muy pequeña y que también la curvatura de la geometría está poco curvada. Entonces, en este límite, que en tanto la constante de Newton es pequeña como la geometría está poco curvada, podemos, no voy a explicarlo porque es imposible explicar tantas cosas en una charla de 1 hora, pero en este límite es suficiente para describir gravedad en el interior, quedarnos a nivel clásico. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿ese límite representa también un límite interesante en la teoría esta de cromodinámica cuántica un poquito especial? Por eso le he puesto la estrella. Entonces, bueno, antes he mencionado que en el principio holográfico nos dice que la información que se puede contener en un volumen es proporcional al área de su frontera, pero en unidades de la constante de Newton. Si la constante de Newton es muy pequeña, en particular 0, entonces no tenemos ningún límite a la información que se puede contener, se puede contener en la frontera. Entonces, ¿cómo de alguna forma realiza la teoría en la frontera este límite de que la constante de Newton es muy pequeña? Pues aumentando el número de colores. Imaginaros que en lugar de 3 colores, como ocurre en QCD, podríamos tener quarks de muchos tipos diferentes, con este número siendo muy grande. Pues a ese límite, la constante de Newton pequeña corresponde a una teoría de QCD en la que en lugar de solamente 3 colores pudiéramos tener muchos tipos de colores. Claramente en esta nueva variable es una nueva, digamos, un nuevo grado de libertad donde podemos almacenar información que se corresponde precisamente con este límite que he mencionado aquí. Y este es un límite en el que también desde hace mucho tiempo se ha pensado que es un límite interesante para estudiar las fuerzas nucleares, un límite que simplifica las fuerzas nucleares pero no las trivializa, de manera que las características fundamentales, esta propiedad de confinamiento que he mencionado antes, se mantiene todavía. O sea que este es un límite que se había considerado ya previamente y se pensaba que es un límite muy interesante para estudiar la dinámica de QCD. Ahora, ¿qué significa que la curvatura sea pequeña? Por ejemplo, si pensamos en un agujero negro, pues esto excluiría toda la zona próxima a la singularidad y nos quedaría la parte exterior al horizonte. Entonces, se da aquí también una correspondencia muy interesante, que es que el límite de curvatura pequeña, en términos de la teoría en la frontera, corresponde a que la interacción sea muy fuerte. Y esto es precisamente lo que ocurre en QCD y lo que la hace una teoría difícil de analizar, que las interacciones son muy fuertes. O sea que en este límite, o sea, hay un límite en el que es posible describir gravedad en el interior solamente con la teoría clásica, cosa que sí sabemos hacer, y ese límite no corresponde a algo exótico o sin interés en la teoría de las fuerzas nucleares sobre la frontera, sino que corresponde a un límite muy interesante, el límite en el que el número de colores es grande y la interacción es muy fuerte. Un límite en el que se piensa que el comportamiento va a poder darnos lecciones muy importantes sobre QCD real, con un número solamente 3 de colores. Vale. Entonces, ahora ya que he motivado que este esquema, este ejemplo del principio holográfico sí que nos puede servir para aprender sobre QCD en el régimen en el que nos interesa, que es de interacciones fuertes, nos podemos preguntar cuál será el dual de tener un agujero negro sobre este espacio en el que tenemos gravedad. Vamos a suponer que tenemos un agujero negro. Como he dicho ya varias veces, lo más característico del agujero negro es que tiene una temperatura. Entonces, lo natural es pensar que este espacio, este hiperboloide con un agujero negro en el centro, va a corresponder a la teoría en la frontera, la teoría de las fuerzas nucleares, esta QCD estrella, va a corresponder a tener esta teoría a temperatura finita. Las teorías pueden estar a temperatura 0 o podemos considerar que
lo calentamos y tenemos la teoría a temperatura finita. Bien. Entonces, este es también un régimen muy interesante para QCD. ¿Por qué es un régimen muy interesante? La materia nuclear ordinaria se encuentra confinada, como he comentado antes. Los quarks están confinados dentro de protones y neutrones y luego se encuentran unidos por las fuerzas nucleares, dando lugar a los núcleos atómicos. Si ahora calentáramos la materia nuclear, se produce una transición de fase, si la temperatura es lo suficientemente elevada, se produce un cambio en el estado de la materia nuclear. Estos quarks se liberan y en lugar de tener la materia confinada, lo que tenemos es una especie de sopa de quarks y gluones. Los gluones son estas partículas que median la interacción, lo análogo a los fotones en la fuerza electromagnética, y los quarks son los ladrillos de los que he hablado al comienzo de la charla. Entonces, esta es la materia confinada que se da a las temperaturas habituales, y esta es el plasma, lo que se conoce como el plasma de quarks y gluones, que se da a altas temperaturas. Y el principio holográfico lo que nos diría es que la temperatura del agujero negro lo que define también es la temperatura de este plasma de quarks y gluones. Ahora podríais preguntaros, bueno, este plasma de quarks y gluones parece algo bastante exótico, ¿tiene alguna relevancia? Pues sí, efectivamente es muy relevante. En particular, si pensamos en la historia del universo, en los primeros instantes después del Big Bang, el plasma de quarks y gluones es el estado de la materia que dominó esos primeros instantes de la expansión del universo. O sea que el plasma de quarks y gluones se dio en los primeros instantes del universo, donde había unas temperaturas muy elevadas. Como este es un estado de la materia es interesante estudiarlo, ha habido experimentos para intentar provocar este nuevo estado, este estado de la materia. El primero de estos experimentos se llevó a cabo en Estados Unidos, es un acelerador llamado RHIC, y posteriormente también el LHC tiene un detector dedicado a intentar producir y estudiar el plasma de quarks y gluones. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se consigue este plasma? Pues se hacen colisionar iones pesados de plomo o de oro. Plomo es lo que utilizaban, me parece que en RHIC, y oro en el LHC, o al revés, la verdad es que no estoy segura. Y aquí tengo una película que representa esta colisión de dos iones pesados. Esta zona central representa la formación del plasma de quarks y gluones. Por unos instantes se forma una especie de bola de plasma y se empieza a expandir hasta que finalmente se desintegra y se va recombinando otra vez en la materia nuclear ordinaria confinada. Pero por unos instantes se produce este estado de la materia que es el plasma de quarks y gluones, y este es un campo de estudio muy importante en los últimos años. Primero en este acelerador en Estados Unidos y ahora en el LHC en Ginebra. Bien, entonces, es muy interesante estudiar las propiedades de este plasma. Y una de las propiedades que se pueden estudiar es la viscosidad del plasma. La viscosidad es una propiedad que nos describe cuál es la resistencia de un fluido a fluir. Entonces, bueno, aquí lo he representado por estos dos líquidos con distintas viscosidades, este mucho menos viscoso y este más viscoso. Resulta que los gases tienen una viscosidad muy alta, porque para que un sistema fluya necesita una especie de movimiento colectivo en el que todos los componentes se alinean y se están moviendo en la misma dirección, mientras que en un gas cada molécula está relativamente libre e independiente de las demás y es muy difícil que se produzca un flujo en una sola dirección. Si perturbamos al gas, rápidamente dándole un movimiento en una cierta dirección, rápidamente ese movimiento se acaba transmitiendo
a otras direcciones. Entonces los gases tienen una viscosidad alta y los fluidos tienen una viscosidad menor y tienen más disposición a fluir de una manera unificada. Vale. Entonces resulta que este plasma de quarks y gluones que se ha conseguido en los aceleradores de partículas es el fluido con menor viscosidad conocido en la naturaleza. Se ha medido su viscosidad y se ha visto que es extremadamente pequeña. Esto es también un signo de que este fluido de quarks, este plasma de quarks y gluones que se produce, está en acoplo fuerte, porque plasmas asociados o líquidos con acoplos menores, sabemos cómo describirlos y están caracterizados por viscosidades mayores. O sea que estas viscosidades tan pequeñas solo pueden ser un efecto asociado al acoplo tan intenso que caracteriza a esta fuerza. Entonces, precisamente, esto es el tipo de fenómeno que podemos pensar que vamos a poder describir de manera holográfica. Porque holografía es, os he dicho que tenemos esta realización particular en el que este espacio esencialmente es un hiperboloide, y esta teoría en la frontera no es exactamente QCD, pero es una teoría parecida. Entonces, si queremos describir algo que depende mucho de la descripción microscópica de QCD, pues holografía no va a ser muy útil. Ahora, si queremos describir un fenómeno que está sobre todo asociado al hecho de que el sistema tiene un acoplamiento muy fuerte, es ese tipo de fenómenos que son de alguna forma universales y asociados a acoplo fuerte, los que podemos pensar que se van a poder describir bien utilizando holografía. Entonces, bueno, la viscosidad la podemos ver simplemente como la reacción del sistema a una pequeña perturbación, esto es, a darle un empujón y cómo va a tender a fluir o no en una cierta dirección. ¿Cuál es el análogo holográfico? Pues es considerar un agujero negro y perturbarlo un poquito y ver cómo esa perturbación es absorbida por el agujero negro y recupera el equilibrio. Aquí tengo un pequeño dibujo, ¿ves? El agujero negro fluctúa y acaba absorbiendo la perturbación. Y si se estudia este proceso, estudiando cómo la perturbación es absorbida y utilizando las dos teorías, este principio de dualidad, el principio holográfico entre la teoría en el interior y en la frontera, podemos derivar cuál es la viscosidad asociado al plasma de quarks y gluones que viviría en la frontera de este espacio. Y resulta que la viscosidad holográfica es este número tan bonito, la viscosidad que se obtiene haciendo este cálculo holográfico es 1 dividido entre 4pi, y resulta que esto está muy próximo a la medida experimental. La medida experimental tiene una cierta incertidumbre y es algo entre 1 partido por 4pi y 2 partido por 4pi. Y digamos, es la única... el único método con un soporte teórico que es capaz de explicar viscosidades tan bajas. Esto ha representado un éxito enorme para las teorías holográficas y ha probado que más que ser simplemente una idea interesante, realmente puede decir algo sobre cosas que queremos medir y que queremos entender, como en particular QCD. Bueno, pues con esto acabo ya la charla. He hablado cómo se motiva el principio holográfico y finalmente he presentado dos resultados importantes que nos ha proporcionado el principio holográfico. Uno es sobre la paradoja de la información en agujeros negros, diciéndonos que la información no se pierde, y otra es una predicción sobre la viscosidad del plasma de quarks y gluones. Y aquí quiero recalcar que para ninguna de estas dos cosas hay ningún otro método alternativo que sea capaz de producirnos estos resultados. Solamente estas ideas, basadas en el principio holográfico, han podido llevar a tener alguna información sobre estos dos problemas, ambos muy complicados. Y esto, como he dicho, ha generado un gran interés en holografía, en todas las ideas alrededor de holografía.
Y bueno, aunque quizá esta charla ha sido un poco un tour de force, porque he tocado muchos ámbitos distintos de la física, he intentado un poco transmitir por qué hay este interés en holografía al gran público que sois vosotros. Y bueno, espero que haya servido de algo. Gracias. Muchas gracias, Esperanza, por esta charla tan bonita. Y ahora abrimos el turno de preguntas. Sí, bueno, tú, por ejemplo. Yo es que no entiendo cómo en la holografía nos has puesto unas partículas, ¿vale? Y nos dices, creedme, han aparecido de la nada y luego se extinguen y vuelven a la nada. Bueno, no, eso no tiene que ver con holografía, eso es... No, ya, pero no lo entiendo como algo aparezca de la nada, o sea, se crea de la nada y termine y sí, se extinga de la nada. Y segundo, de los agujeros negros supongo que puede absorber cualquier cosa y la supervivencia del mismo depende de lo que absorba. Digamos que si no absorbe nada se termina extinguiendo. Vale. Primero, la primera pregunta es sobre el vacío cuántico. He mencionado que está populado por estos pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen de la nada. Bueno, esto sería una charla en sí misma, no puedo pretender explicarlo simplemente. Digamos que de alguna forma el mundo cuántico, he explicado al principio que es una... que incorpora la probabilidad a un nivel fundamental y que el sistema se puede encontrar en muchos estados a la vez. No porque nosotros solamente lo desconozcamos, sino que realmente es así. Solamente cuando lo miramos escoge uno de estos sistemas. Ahora, si incorporamos entonces, digamos que los sistemas cuánticos son capaces aún en los estados de energía más baja de explorar todas las posibilidades del sistema. En este caso sería todas las posiciones posibles. Ahora, si incorporamos a esta idea el principio de relatividad y una fórmula fundamental dentro del ámbito relativista es E igual a mc cuadrado. Ahí te dice que energía es igual a materia. Entonces, bueno, dando un poquito un salto cualitativo, en las teorías relativistas no podemos decir cuántas partículas tenemos, porque constantemente se pueden estar transformando un número en otro número distinto. Ahora, en el vacío, esto se manifiesta en el hecho de que constantemente, nos lo podemos representar, como que están surgiendo estos pares virtuales, y esto hace que el propio vacío cuántico no sea simplemente la nada, sino que tiene unas propiedades muy importantes de estudiar, y por eso es una de las cosas que primero se estudian cuando queremos entender un sistema, las propiedades del vacío. Y bueno, una manera de representarlas es como que existen toda esta especie de partículas virtuales, que en realidad es una manera de hablar de los efectos cuánticos, que es lo que hacen que el sistema sea muy distinto al mundo clásico. O sea que, bueno, esto es difícil de explicar, no, en fin, espero que esta respuesta entonces pueda haberte dado una pequeña intuición. Y segundo, el agujero negro, si el agujero negro no radiara, simplemente se formaría, en un momento dado, si ha colapsado lo suficiente, formaría un horizonte, y esto sería perfectamente estable, y si algo pasa por ahí y cae en el horizonte, pues entonces el agujero negro, digamos que crecería su horizonte y su masa. Ahora, con la incorporación del principio de la mecánica cuántica, ahora sabemos que los agujeros negros deben radiar. Entonces, si radian, esta radiación requiere que la energía se extraiga del agujero negro, por tanto, su masa va a disminuir. En ese sentido, si el agujero negro radia y nada cae en él, pues finalmente se evaporará. Siguiendo con la pregunta del compañero, las partículas virtuales no son fantasmas, no son puras ideas de la mente humana, tienen algo de realidad, o sea, en eso son reales también. Sí, ¿cuál es la diferencia? Sí, efectivamente, es que simplemente lo he contado, ya sé que es muy difícil quizá poner demasiada información, pero como es la base para entender que el agujero negro radie, por eso lo he presentado.
Entonces, efectivamente, como he dicho, los pares virtuales no se pueden detectar directamente porque no son partículas que tienen las propiedades de una partícula real. Si queréis, es una manera de representarnos cómo las leyes de la mecánica cuántica afectan incluso al vacío. Pero lo que quería decir es si para que los componentes o alguno de los componentes de este par virtual se puedan detectar, es necesario aportar una energía que vuelva a estas partículas virtuales en reales. He dicho que uno de los componentes del par tiene que tener energía negativa. No podemos detectar algo con energía negativa, solo partículas que tienen la energía solo viene asociada a la masa o al movimiento, es positiva. Entonces, digamos que me ha parecido que esto ayudaba a entender la radiación de Hawking, porque la radiación que surge del agujero negro, porque cuando un par virtual cae dentro del agujero negro, el otro se vuelve real y es una forma de extraer energía. Para volverse real tiene que extraer energía y esto es lo que hace, extrae energía del agujero negro y por eso el agujero negro, según Radia, se va haciendo más pequeño. Luego, a nivel general, sin pensar en agujeros negros, si, por ejemplo, no sé si habréis oído hablar del efecto Casimir, es una fuerza que se da si se colocan dos placas metálicas sin carga paralela una frente de la otra, sufren una fuerza de atracción pequeña, pero que se ha medido. Y esta fuerza de atracción se puede asociar a las fluctuaciones de vacío. Estos pares se pueden entender asociada a estos pares virtuales. Los pares, digamos que las fluctuaciones de vacío en el exterior de las placas tienen, digamos que, más grados de libertad que las que están constreñidas a simplemente existir en el espacio pequeño entre las placas, y esta presión del mayor número de fluctuaciones de vacío en el exterior de las placas hace que se atraigan. O sea que sí hay efectos medibles asociados a las partículas virtuales. No a detectarlas directamente, pero sí hay efectos, hay consecuencias. Una pregunta, envía por allí, por favor. Tengo una pequeña duda que iba más o menos encaminada a la pregunta que acaban de hacer. Era a los pares virtuales. Según tengo entendido, es cuando se asocian partículas, ambas partículas desaparecen, ¿no? En los pares virtuales. Sí. ¿Podríamos hablar de ahí de materia y antimateria? Bueno, no, en fin, la verdad es que no quería que la charla se centrara precisamente en esta idea de los pares virtuales que he mencionado, sino en todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos has explicado dos ejemplos donde el paradigma de holográfico ha tenido éxito que no han conseguido otras teorías, como explicar la viscosidad en ese caso y luego el paradigma de la pérdida de la información. ¿Qué otros fenómenos está intentando explicar este paradigma aparte de estos dos? Porque en principio parecen dos resultados un poco puntuales. Bueno, o sea, son resultados quizá... puedes pensar que son puntuales, pero el problema de si la información se pierde o no en los agujeros negros ha ocupado la discusión en torno a la física de los agujeros negros en los últimos 20 años y cómo es posible que no se pierda sigue ocupándolo. O sea que realmente es una pregunta muy relevante y la viscosidad también es importante, pero digamos que este paradigma holográfico se puede aplicar a todas las propiedades. Quizá tiene más aplicación a utilizarlo para describir propiedades de la cromodinámica cuántica. Y ahí he intentado mencionar que cualquier propiedad que esté más asociada al hecho de que es acoplo fuerte y no de los detalles microscópicos, si el número de colores es 3 o es el que sea, todo ese tipo de propiedades se puede pensar, de las propiedades que sean relativamente universales, se pueden pensar en describir con el principio holográfico. Y tengo que decir que se han hecho montones de comprobaciones y se ha aplicado a muchas situaciones y siempre que se ha aplicado los resultados han sido consistentes. Por ejemplo, una de las cosas a las que se está aplicando, una de las ramas, digamos, en este tema de holografía que ha traído interés últimamente, es aplicarlo al problema de la termalización. Como he dicho aquí, un agujero negro es dual a tener nuestra teoría de QCD a temperatura finita.
Ahora podemos pensar que lo que hacemos es perturbar nuestra teoría, llevarla en un estado muy fuera del equilibrio y dejarla evolucionar hasta alcanzar el equilibrio térmico. Eso holográficamente corresponde a poner una configuración de materia en nuestro hiperboloide y dejarle que evolucione y colapse y forme un agujero negro. Y esta es una manera de estudiar procesos de relajación y de termalización usando este paradigma holográfico. Y también todos los resultados que se han obtenido son consistentes con lo que se sabe o con lo que se espera. O sea que hay muchos campos, muchos distintos ámbitos en los que, o problemas en los que se puede aplicar. Una última pregunta. Hola, gracias por la charla. Quería saber si estas teorías están desarrolladas en 3 dimensiones para los agujeros negros y si a lo mejor aumentando el número de dimensiones pues existe algún límite que simplifique los cálculos o cosas así. Gracias. Bueno, el ejemplo estándar consiste en una teoría en 4 dimensiones en la frontera y la teoría de gravedad en 5 dimensiones en el interior. Pero bueno, eso es cuando queremos aplicarlo a QCD, pero por ejemplo podemos querer aplicarlo a teorías bidimensionales. En ese caso podemos pensar que nuestra teoría de gravedad pues solamente en 3 dimensiones. Se puede variar la dimensión y aplica en todos los casos. Ahora, la utilidad de ir a dimensiones muy altas. Ahora, por ejemplo, hay gente que está utilizando el límite de muchas dimensiones como un límite en el que la dinámica de gravedad se simplifica. Pero en este contexto holográfico no se ha aplicado el considerar un número de dimensiones muy alto. Bueno, pues vamos a agradecer a Esperanza la charla. Regresamos en 15 minutos. Bueno, pues ya está.